El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Sindodic pide a los directivos docentes no acatar la directiva ministerial 02 que aumenta la jornada laboral de los maestros. La Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria denuncia graves amenazas por reivindicar el derecho a la educación en condiciones dignas. Y aunque se han registrado cambios, la inequidad y la discriminación laboral para las mujeres se recrudece. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La presidenta de Sindodic manifestó a Encuentro que la orientación que le está dando a los directivos docentes es a no acatar la directiva ministerial 02, porque esta se extralimita, genera tensión entre los educadores y además cambia parámetros establecidos. El decreto 1850 de 2002 establece que la jornada laboral de los docentes es de 8 horas diarias, de las cuales deben destinar 6 para atender su asignación académica, lo cual se entiende como jornada escolar, y 2 horas fuera o dentro de la institución para actividades curriculares complementarias como preparar clase. Una sentencia del Consejo de Estado sobre este decreto dijo además que el descanso pedagógico está incluido dentro de las 6 horas de la jornada escolar diaria. La Directiva 02 de 2012, por su parte, le da autonomía a los rectores rurales para incrementar las jornadas de sus docentes y fija 24 periodos de clase de 55 minutos para que sobren educadores. Ante esto, Sindodic llamó a sus afiliados a no aplicar la directiva. Es importante recordar que una directiva ministerial no es más que un instructivo que sirve de guía para actuaciones administrativas, pero de ninguna manera tiene fuerza vinculante, de ninguna manera está por encima de la ley, de ninguna manera está por encima de la Constitución. Eso es algo que las personas que estamos al frente de las instituciones educativas o del control de la educación debemos tener en cuenta. Es por eso que hacemos un llamado a todos nuestros compañeros rectores, supervisores, directores de núcleo, coordinadores, orientadores, para que no demos aplicación a esta directiva ministerial por cuanto está violando la normatividad vigente. La orientación de Sindodic respalda el postulado de FECODE con respecto a jornadas humanas y bien remuneradas, teniendo en cuenta el desgaste intelectual, físico y emocional del trabajo pedagógico. Varios estudiantes del Colegio Santa Librada en Neiva han sido amenazados por oponerse al cierre del establecimiento y a que la educación se imparta en un lugar no digno. Por ello, ellos han hecho la denuncia pública en diferentes estamentos. Los pelados los querían sacar del colegio. Sabemos que el Colegio Santa Librada es histórico. No solamente eso, sino que ha generado grandes intelectuales en todo el país, ¿cierto?, que han salido, digamos, del colegio. Pero aparte de ello, entonces, los pelados han logrado generar un proceso de movilización, de organización muy importante, de denuncia ante la comunidad, y se ha generado una articulación con otros colegios. Lastimosamente, por esa movilización en defensa de la educación pública y del Colegio Santa Librada de Neiva, los integrantes de la Asociación de Estudiantes de Secundaria Andes han sido estigmatizados como insurgentes por algunos profesores de otras instituciones huilenses. Por ello piden un espacio de diálogo para solucionar este malentendido. Nosotros lo que le decimos es, primero que todo, abramos los espacios de discusión, ¿cierto? La Andes es una organización que primero que todo cree en el debate público, y creemos que por medio de eso y que los mejores argumentos son los que deben de brindarnos a nosotros las herramientas para la construcción de una educación, ¿cierto? Que las distintas posiciones, por más diferentes que sean, las podemos discutir y que no es necesario llegar a señalamientos, sino que por el contrario generar
digamos, una opinión o unas ideas que nos permitan la construcción de un país distinto, digamos, un país en paz, un país tolerante, un país que pueda cambiar, digamos, hoy el rumbo que incluso tiene y pensarse en una sociedad colombiana totalmente diferente. El exdirector del ICFES y actual decano de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano realizó un amplio estudio para analizar los resultados de las pruebas Saber Pro 2010. En lo que se determina básicamente es que el conocimiento y la educación dependen directamente de la capacidad económica. El análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro del año 2010 permite establecer que en Colombia hay unas instituciones de educación superior que entregan más conocimiento que otras. Existen unas que desarrollan más el potencial de sus estudiantes y otras que les aportan menos. En el primer grupo están algunas públicas de gran tradición como la Nacional y la UIS, y obviamente las privadas de renombre que cobran altas cifras por semestre. La calidad de la educación superior en Colombia está altamente estratificada. No solamente entre universidades, es decir, hay universidades de muy alto nivel, también las hay, con grandes desafíos aún pendientes por resolver, sino igualmente al interior de cada universidad se perciben resultados muy diversos, con unas inequidades enormes. Para Bogoya, también hay instituciones que manejan costos populares y que están haciendo bien las cosas, pero indudablemente hay una gran diferencia entre las acreditadas de estrato alto, las que van en el camino de la acreditación y las que apenas están iniciando. Las licenciaturas son los programas que muestran mayores falencias, dato preocupante, porque allí se forman los futuros maestros. Y eso es tal vez lo que nos advierte como una señal muy fuerte, la necesidad de entrar a trabajar de manera muy contundente en el pulimento, en el perfeccionamiento y en el avance de estos programas. Comprensión de lectura, inglés y redacción de textos escritos son las áreas en las que los estudiantes presentan mayores dificultades, lo cual les impide acceder de manera autodidacta a más información y conocimiento. La mayoría de nuestros estudiantes apenas alcanza a hacer una lectura en el nivel literal, en donde reconoce casi que la identificación de diccionario o la definición a nivel de diccionario de algunos términos. Pero cuando ya se trata de entender el significado de una oración, de un párrafo, de un texto, pues van a aparecer los problemas. Para este académico, el país debe disminuir la inequidad en el acceso al conocimiento y ello solo se logra con mayor presupuesto para las universidades y una gran exigencia a quienes abren programas sin maestros con experiencia ni infraestructuras adecuadas. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus inquietudes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores resolverá sus preguntas. Esta mañana nos acompaña el vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores y encargado del tema de derechos humanos en esta institución, el profesor Rafael Cuello. Profesor Cuello, gracias por estar esta hora con nosotros. Muy buenos días, Omaira. Profesor Cuello, la pregunta la envía el docente José Raúl Londoño Castro. Él es docente amenazado del departamento de Antioquia y por supuesto pertenece a la Secretaría de Educación de este departamento. Él dice que se encuentra a 2 horas de Medellín y que le manifiestan en la Secretaría que la única plaza para poder desarrollar su labor se encuentra a 6, 7 u 8 horas, lo que pone en peligro por supuesto su vida. Así que la pregunta es, ¿cuáles son las garantías que tienen los docentes amenazados para preservar su vida y para garantizar el derecho al trabajo? Hay 2 normas que protegen a los maestros amenazados, la resolución 1240 del 2010 y la 3900 del 2011. En el mismo sentido, se establece que el Comité Regional Amenazado le recomienda al nominador para que traslade a los maestros de un sitio a otro para así garantizarle y preservarle su integridad física y su vida sin solución de continuidad y con todas las garantías y los derechos salariales, laborales y prestacionales. Tienen que trasladarlo, en el caso que sea ordinario, a una entidad que llene los requisitos, que tenga las mismas condiciones de la donde proviene, pero hay un sine qua non, siempre y cuando se le preserve su integridad física y su vida. En ese sentido, está garantizado esa situación, pero además la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la circular 005 del 2011, enfatiza en que hay que trasladar a los maestros amenazados y
las amenazas de los maestros prevalecen sobre cualquier traslado y de la lista elegible y sobre las vacantes, es decir, ellos tienen prioridad. En ese sentido no entendemos por qué Antioquia no cumple la norma y no le garantiza, no puede trasladar a estos compañeros maestros a un sitio más alejado donde le estaban anteriormente. No puede hacer eso, tiene que garantizarle el derecho al trabajo, el derecho a su actividad laboral, prestacional, pero sobre todo el derecho a la integridad física y su vida. Profesor Cuello, muchísimas gracias por estar en FECODE Responde. Muchas gracias a ustedes. El debate educativo sobre la calidad es protagonista central de la revista Educación y Cultura, edición número 92. El diálogo pedagógico es fundamental para pensar la calidad. Revista Educación y Cultura, 30 años del movimiento pedagógico en defensa de la educación pública. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Buenos días para todos los compañeros y compañeras de la comunidad educativa. El próximo lunes se va a llevar a cabo la reunión con los asesores jurídicos para tratar el tema del Estatuto Único y el referendo. En el referendo son las preguntas que se van a llevar a la sociedad colombiana, que se van a someter, sobre todo lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación y el aspecto financiero. Y en el Estatuto Único, pues finiquitar la propuesta que se va a someter a discusión en la comisión tripartita. En las horas de la tarde lunes vamos a hacer la reunión con las centrales obreras, los sindicatos, las organizaciones sociales, los rectores de las universidades, los profesores universitarios, la MANE y concejales para buscar los mecanismos de conformar el comité promotor, que debe tener aproximadamente 250.000 firmas para poder radicarse en la Registraduría Nacional. Estamos también en la preparación del 22 y el 23 de marzo de la reunión de todas las juntas directivas de los sindicatos para que discutamos sobre estos temas que ya hemos venido desarrollando, el Estatuto Único, el referendo, pero también lo referente a lo de salud. Ustedes saben que está en el proceso de calificación de las propuestas y nosotros no podemos estar a las expectativas. Sencillamente estamos dispuestos a estudiar cada uno de los pliegos de las propuestas que presentan las empresas para que mejore la calidad de la salud. El otro tema es el de la jornada laboral. Consideramos que se debe mantener dentro de las 30 horas el descanso y las 22 horas de 55 minutos y en ningún momento aceptar aumento de la jornada de 24 horas porque eso va dirigido a disminuir la planta de personal. De los 330.000 maestros, quedarían vacantes unos 30.000 maestros. Por eso consideramos que nosotros tenemos que resistir porque eso también va en contra de la salud mental de los maestros, el exceso, tanto el hacinamiento de los estudiantes por curso como el aumento de la jornada laboral. Feliz día para todos los compañeros y compañeras. La campaña mundial por la educación de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe inédito en el que registra las graves diferencias y la discriminación que viven las niñas y las mujeres al interior de las escuelas.
Basado en datos, estudios de casos y una investigación mundial sobre la exclusión de la educación, se presenta el informe inédito La discriminación de género en la educación, violación de los derechos de las niñas y las mujeres, que evidencia la falta de igualdad de oportunidades para las pequeñas cuando se habla de acceso a la enseñanza, de cómo reducir la deserción, la violencia en la escuela y acabar con la reproducción de estereotipos sexistas. Lo que ocurre es que el vaso todavía no está lleno en términos de generar condiciones de igualdad para las mujeres. En ese sentido, lo que importa, digamos, es que las reflexiones no vayan solo a aspectos formales de garantizar igualdad, sino que permitan y promuevan un ejercicio de derecho en el aula, en la sala de clases, ¿verdad?, en los recreos, en los procesos educativos que se hagan a nivel de las escuelas y enseñanza secundaria. El informe reconoce que la discriminación educativa no está en la cobertura y mucho menos en el acceso, está en la deserción, pues las razones del abandono escolar son culturales y propias del rol de cuidadoras, madres y tutoras de las familias a temprana edad en un país en el que cada vez se embarazan las menores más jóvenes y la escuela las aísla, las deja rezagadas y además fortalece los prototipos desde los currículos. El currículum oculto, y es decir, son aquellas pautas que se enseñan en el colegio que suelen enseñar pautas discriminatorias en el trato a las mujeres. Una tiene que ver, por ejemplo, con el uso del lenguaje, con un lenguaje que no es incluyente de las mujeres. Un segundo punto tiene que ver incluso con los libros escolares, que no resaltan la historia de las mujeres o no muestran a mujeres en cargos importantes o de decisión y refuerzan modelos discriminatorios o labores domésticas o ciertos roles que históricamente han sido propios de las mujeres, pero que generan discriminación. Las niñas son olvidadas también cuando el asunto es de pagar la educación. El informe señala que cuando las familias son obligadas a elegir si prefieren pagar la educación de niños o niñas, predomina la idea de que es más importante educar a los hombres, pues las mujeres se quedan en casa haciendo labores domésticas y cuidando a la familia. La situación femenina se recrudece en las áreas rurales, pues allí ellas son mano de obra barata y resistente. Pues así, ¿cómo hablar de educación hoy cuando este es un privilegio que invisibiliza aún más el género femenino? Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues este es el espacio propicio para hacer un análisis y una reflexión sobre la brecha económica y salarial que aún en pleno siglo XXI viven las mujeres. Año tras año, en vez de mejorar la situación, esta va en retroceso. Uno de los temas que se maneja una y otra vez en el Día Internacional de las Mujeres es el de la brecha salarial. La ocupación en cargos de decisión y de poder, aún en pleno siglo XXI, son un sofisma distractor que reduce a promesas las políticas de discriminación que se lleva el viento porque en la práctica, en el día a día, la exclusión e invisibilización de sus derechos se mantiene. Si bien es cierto hay avances por el número aún de mujeres vinculadas a los temas laborales, no hay avances en los tres elementos sustanciales que es el trato de igualdad, la remuneración de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a las profesiones y los ingresos al trabajo. La mujer mantiene de manera soterrada y sin reconocimiento social y mucho menos monetario la doble jornada, la del hogar, un trabajo no remunerado que debería visibilizarse porque como la labor en la escuela, en el hogar es donde se construyen los ciudadanos del futuro. Sin embargo, siguen excluidas, relegadas y lo peor subvaloradas por una sociedad que reivindica el papel de la familia. Las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades familiares, y eso les dobla el trabajo, genera estrés, genera mayores responsabilidades y no logramos realmente que el mundo del trabajo combine estas dos responsabilidades para hombres y mujeres. La revolución femenina que lleva siglos en pie de lucha no ha logrado menguar la política sexista y machista que se vive en el sector laboral, que aunque no tiene que ver con la fuerza física, que sería la diferencia marcada entre hombres y mujeres, desconoce la alta capacitación, interacción, responsabilidad, actitud incorruptible en algunos casos y ecuánime, como reviste a gran parte del género femenino. La palabra de las mujeres siempre está en duda, siempre está en sospecha, mientras que la autoridad femenina es realmente soportada con argumentos,
es desvalorizada, mientras que la autoridad masculina tiene el espacio ganado. Hoy casos como el de la fiscal Vivian Morales, la Contralora General de la Nación y sus acciones impecables no son suficientes para reconocerle su labor. Una sale por mal conteo y otra porque según algunos juristas no cumple con la totalidad de los requisitos. La pregunta sería, ¿qué hubiese pasado si estos cargos estuvieran en manos de hombres? ¿Se habría tocado tantas susceptibilidades o habría borrón y cuenta nueva, como nos lo ha demostrado la historia? Ya está aquí la cuarta versión del concurso Notas de Maestro. FECODE, a través del programa Encuentro y la editorial Magisterio, invitan a los educadores y educadoras del país a producir notas con el tema Educación como Derecho, de una duración mínima de 1:30 segundos y máxima de 3 minutos, y enviarlas en formato DVD o mini DV o Betacam a la carrera 13A número 3454 en Bogotá hasta el próximo 31 de mayo. El 6 de marzo se institucionalizó como el Día de la Conmemoración de la Violación a los Derechos Humanos en manos del Estado, día que fue propicio para que se realizaran marchas, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en Europa, para reflexionar sobre la situación de las víctimas de Estado y los reclamantes de tierra. Esto en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución. La Ley 1448 de 2011, en la que se habla de reparación a las víctimas del conflicto armado y restitución de tierras, no ha tenido un buen comienzo, porque en varias zonas del país el despojo paramilitar continúa. Una primera parte es que las estructuras que generaron desplazamiento están intactas. Y un segundo problema es que en la ley hay mecanismos como por ejemplo el tercero poseedor de buena fe, que va a hacer que en la práctica las víctimas no puedan tener acceso a sus territorios porque tendrán que negociar con quienes las tengan en unas condiciones de indefensión muy grandes. Ni siquiera las organizaciones que convocaron estas jornadas de denuncia se salvan de los mensajes intimidantes. Lo complicado es que el gobierno los estimula con declaraciones estigmatizantes. Inmediatamente se anunció esta movilización, padecimos de señalamientos, amenazas que llegaron a las oficinas de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, y además de esto, de hechos concretos, como la locución de Juan Manuel Santos, en la cual se señalaba que muy posiblemente estas marchas estarían infiltradas por la guerrilla. Yo quiero señalar aquí algo: ese prejuicio de calificar a la oposición política o al movimiento social o a los defensores de derechos humanos como insurgentes es el que le ha costado a Colombia miles de vidas. Para la senadora Gloriana Ramírez, la devolución de las tierras despojadas no se puede confundir con otros programas del Ministerio de Agricultura para dar la impresión de que se está cumpliendo. Hasta hoy lo que se ha venido entregando ha sido solamente los terrenos baldíos que han sido del Estado colombiano, pero no han sido producto de la confiscación ni de los bienes que hayan entregado los paramilitares. Lo segundo es que significamos el retorno. Para que haya retorno tienen que haber garantías para las víctimas que se vuelvan a sus tierras. Y esas garantías significan seguridad, porque no pueden llegar a una tierra donde quien la está cultivando es justamente quien fue su victimario. Otra prueba de que falta voluntad política es que al tiempo que se busca la restitución, se le entregan millones de hectáreas a las multinacionales. No podemos hablar de restituir la tierra a los campesinos cuando hoy día a día seguimos entregando millones de hectáreas de tierras en concesiones mineras. Colombia ha entregado 39 millones de hectáreas de tierra en concesiones mineras. Los ganaderos tienen al menos 19 millones de hectáreas de tierra. ¿De quién era esa tierra? Muchas de esas tierras eran la tierra de los campesinos y campesinas desplazadas de Colombia. 59 líderes de tierras han sido asesinados hasta el momento. Las cifras no son menos alentadoras al revisar los crímenes contra estudiantes, campesinos y sindicalistas. Por eso urge la reparación colectiva e individual. Nosotros tenemos en el caso particular de la Central Unitaria en sus 25 años de vida 3.365 asesinados y solamente se ha resuelto un solo caso, es decir, que hay una impunidad del 99.5%. Por otro lado, estamos en este momento haciendo la denuncia fundamentalmente porque en lo corrido de este año los asesinatos fundamentalmente son de los sindicatos mineroenergéticos y de los educadores. Quitarle la tierra a quienes la despojaron, darle seguridad a los que retornan y desmontar las BACRIM serán las tres cosas que permitirán devolución real y la no repetición de los hechos. Y como ya es tradicional, el profesor Zeney Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Hace 2 días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Recordamos la actitud valerosa de las 146 mártires de Nueva York que reclamaban de los empresarios mejores condiciones de vida. Definitivamente, la mujer en el mundo ha adquirido enorme importancia y protagonismo. Basta mencionar la extraordinaria labor que han adelantado Cristina Kirchner en Argentina, o Dilma Rousseff en Brasil, o Viviane Morales en Colombia, o Clara López en Bogotá, entre tantas otras que cumplen un destacado papel en el mundo de la política, la academia, la educación, la investigación, la economía, las comunicaciones, el arte y la cultura. Es por ello que FECODE rinde tributo y homenaje a la mujer, muy especialmente a las trabajadoras y educadoras de Colombia. Reconoce la centenaria y heroica lucha desarrollada por ellas en favor de los derechos, las libertades, la justicia y la democracia. Una de las profesiones que más participación femenina tiene es la docente, pues el 72% del magisterio son educadoras, que cada día ven cómo se deterioran las condiciones laborales y profesionales. La intimidación, amenaza, hostigamiento y acoso se incrementan como producto de las cartas, circulares, directivas, orientaciones y reflexiones emanadas del Ministerio de Educación, las cuales cumplen a cabalidad la mayoría de los secretarios de Educación. Ahora es usual encontrar educadoras obligadas a contratar y pagar de su bolsillo reemplazos para ir al médico, para que se concedan permisos remunerados o licencias por enfermedad. Todas estas arbitrariedades en el marco de la agresiva política de negar derechos sindicales como permisos, incrementar la asignación académica de los docentes de secundaria, aumentar el tiempo de permanencia docente, incrementar el número de alumnos por curso y el acoso en general. El doctor Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, en columna periodística que escribió hace unos días, afirmó que en los últimos 10 años se realizaron importantes avances en la cobertura, calidad y gratuidad del sistema educativo. Los créditos se los otorga a la exministra Cecilia María Vélez Guay. Se cuida el columnista de no señalar que en ese periodo de 8 años la mercantilización de la educación fue abrumadora. De 240.000 niños matriculados en educación concesionada y por convenios con operadores privados, se incrementó a 1.200.000 niños. No dice nada sobre la corrupción que nace de ponerle precio a cada alumno para girarle a los concesionarios o contratantes de la educación. En cambio, a la ligera sí acusa de la baja calidad educativa a los docentes, pero no hace mención sobre la desprofesionalización de la carrera docente ordenada por el decreto 1278, ni el desmantelamiento que le hizo el gobierno a las escuelas normales y facultades de educación. Tal vez lo más coherente que expresa el ministro Zuluaga es la necesidad de establecer la jornada única ordinaria. Sin embargo, dicha afirmación queda en la nebulosa cuando de refinanciar la educación se trata. No presenta ninguna iniciativa seria sobre el particular. Solo atina a calcular en 15 billones el costo de la construcción de la infraestructura y remata el artículo aseverando que debemos en 10 años establecer la jornada única utilizando el mismo camino señalado por la Ley 100 en materia de salud, es decir, la intermediación total de los recursos educativos. Dios nos libre de semejante engendro. Tenemos que estar atentos y seguir luchando. Un abrazo para todas las maestras de Colombia y un feliz fin de semana. Y no olviden nuestra cita el próximo lunes 11 de la noche por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos las consecuencias que ha traído la restitución de tierras en nuestro país. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1.
Y recuerden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. En Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen 3 caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co, en el canal de YouTube titulado FECODE o en la radio revista de la Federación que se transmite a través de Colmundo Radio. Inmediatamente termina Encuentro. Por ahora los dejamos con los líderes sociales que hacen parte del proyecto de Voces Cívicas de la Federación Colombiana de Educadores y el sindicato AFT. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Nosotros hemos reivindicado unos principios como movimiento social afro. El principio de la reafirmación del ser, el principio de la autonomía, el principio de la solidaridad,